Hey, ¿qué pasa? Bienvenidos a la Marcel Clash, el único sitio donde voy a gastar un poco de formalidad, pero sin acostumbrarse. Vamos a analizar el guión de una peli. 4 elementos clave: el concepto, la idea, la estructura en sí de la película, los personajes y los diálogos. Sabremos por qué funciona o no funciona un guión, por lo que sabremos por qué funciona o no funciona una peli y por qué nos gusta o no nos gusta. Aunque vamos, al final te puede gustar si te sale a ti de los cojones. Vamos a ello. Bueno, en este primer vídeo vamos a empezar con Infinity War 2, con la peli de Endgame. Empezaremos diciendo primero que el análisis de este guión, de esta historia, está, quieras o no, un poco ligado a su anterior entrega, ¿no? A Infinity War. Se van a hacer ciertas comparaciones a lo largo del vídeo. El concepto está compuesto por la premisa, la originalidad y el título. La premisa es de qué va la película, de qué trata la historia, en una o dos frases. Un grupo de superhéroes deben viajar al pasado para intentar evitar que se destruya la mitad de la existencia. Así de sencillo. En este caso la premisa es muy fuerte, pues defiende unos valores muy básicos, que es la supervivencia. Toda buena historia siempre va a estar justificada por unos valores básicos. Cuanto más básicos y primarios sean, mejor va a funcionar la historia. Además, decir que la premisa de la historia empieza con una situación muy dramática, muy negativa. Por lo tanto, el triunfo de los protagonistas será aún mayor, puesto que el cambio del signo negativo con el que empieza al signo positivo va a ser enorme. Ahora vamos a hablar de la originalidad del concepto. En este caso, la originalidad es muy poca, puesto que repite la fórmula de su predecesora. También repite otras fórmulas del cine, como los viajes en el tiempo, evidentemente películas de superhéroes. Esta película pertenece a una serie de películas de superhéroes, evidentemente va a ser de superhéroes, pero tampoco es una idea original hoy en día, porque estamos bombardeados por historias, miles de historias de superhéroes. Incluso algunas se hacen mal y luego la gente mueve hashtags por Twitter para que se vuelvan a hacer en HBO. Y ahora hablamos del título. El título tiene mucho más gancho del que parece en principio. Endgame, a nivel fan, da lo que promete, ¿no? Es el fin del juego, es el final de una serie de películas unidas que convergen en esa última película que acabará con una etapa. Pero además tiene como un doble gancho, porque es, como metafóricamente hablando, como rejugar una pantalla de un videojuego. La primera vez que la jugamos, que fue en Infinity War, perdimos la pantalla contra el jefe final y ahora la volvemos a jugar con otra vida extra, sabiendo lo que hay que hacer para vencer al jefe final. Una vez vencido, se acabó el juego. Es un título que dice Endgame y es Endgame, es el final del juego. Bueno, y ahora nos metemos de lleno en el meollo, en la estructura. Básicamente es cómo es la historia, cómo está construida. Por un lado, la credibilidad de la historia y por otro, la fortaleza de la historia, en la cual haremos también un análisis un poco más exhaustivo de los 3 actos. Bueno, credibilidad. Es la historia que me están contando, es creíble. En este caso lo tenemos muy fácil, ¿vale? Porque estamos en ciencia ficción, estamos en fantasía, estamos en un mundo de superhéroes donde prácticamente lo pueden hacer todo. Pero reuniendo esos factores, sigue siendo creíble la historia. Pues mira, muy a mi pesar, sí. Me creo que estos personajes empiecen divididos y debilitados, puesto que no es la secuela de una película que acaba muy mal. Me creo que surja un personaje con un plan que los una y le dé una razón para luchar juntos, con una nueva fórmula que es la del viaje en el tiempo. Me creo el plan que llevan a cabo para recuperar las gemas y vencer a Thanos. También me creo los nudos que van surgiendo y también me creo la manera de resolverlos. Y finalmente me creo cómo todos los pasos que han ido dando y los problemas que les han surgido a lo largo del segundo acto también me dan razón para creer cómo culmina todo en el tercer acto, con el enfrentamiento final entre Thanos y su ejército y todos los superhéroes de Marvel. Y ahora vamos a hablar de la fortaleza. Básicamente se sostiene en una necesidad primaria, la supervivencia. No solo la supervivencia de la mitad de la existencia que queda en el universo, sino la recuperación de lo perdido, de la otra mitad de la existencia. Esa es la trama, sería la trama principal. Y luego hay una subtrama que la hace todavía más fuerte la estructura, que es la de la madurez
de los superhéroes. Todos los superhéroes deben madurar en esta película, pero todos. Esos objetivos tan primarios le dan una gran fortaleza a la estructura, porque va a hacer que los personajes tengan que avanzar hacia adelante sí o sí. Tenemos que sobrevivir, tenemos que recuperar lo perdido y tenemos que madurar, o si no, morir. Bueno, y ahora vamos a hablar del método de la estructura. En este caso son los clásicos 3 actos que vienen del teatro. ¿Cómo se divide una estructura en 3 actos? El primer acto sirve para presentarnos a todos los personajes principales, algunos secundarios, incluso al antagonista, la situación en la que se encuentran y un hecho que va a hacer que esa situación cambie y lance la historia hacia el segundo acto. Eso se llama punto de giro. Por poner un ejemplo rápido, en Harry Potter y la piedra filosofal, el punto de giro que hace que se pase del primer acto al segundo y que Harry no se tire 2 horas rascándose los huevos en casa de su primo, es básicamente que llegue Hagrid con la carta y le diga te hemos matriculado en ciencias de la sociología del colegio de Hogwarts, y se lo lleven. Entonces sabemos que el primer punto de giro es lo que hace que el protagonista cambie la situación en la que está al principio de la historia y no se quede toda la película haciendo lo que estaba haciendo al principio de la historia. El segundo acto básicamente son todos los problemas a los que se va a enfrentar el protagonista antes de llegar a resolver la situación en el tercer acto. Es mucho más largo, puesto que desarrolla el grueso de la historia. Además, durante este segundo acto es donde los personajes o personajes van a madurar o van a hacer los cambios pertinentes en su persona o en el mundo o en el entorno que les rodean antes de hacer el gran cambio o el gran final en el tercer acto. Por supuesto, en el segundo acto también hay un segundo punto de giro. Es el que lleva al personaje hacia la solución, a saber lo que tiene que hacer para resolver finalmente todos los problemas y conseguir el objetivo que persigue desde el principio de la película. Y el tercer acto básicamente sería cómo se va a producir ese enfrentamiento final por el cual tienen que pasar el protagonista o los protagonistas para poder resolverlo todo. Bueno, y ahora vamos a profundizar en el acto 1. Tiene la peculiaridad de que en los 10 primeros minutos, bueno, las 10 primeras páginas de guión en este caso, se te debe presentar la situación y a todos los personajes principales. Esos son los 10 primeros minutos de una película, siempre. En este caso, los 10 primeros minutos de la película efectivamente nos presentan a todos los personajes principales, nos hablan del antagonista y nos hablan de la situación. Las 3 cosas empiezan con un símbolo negativo. ¿Qué quiere decir los símbolos negativos y positivos? Básicamente, una escena o una secuencia, incluso un acto, debe empezar con un símbolo y acabar con otro, siempre. Si no, la escena no sirve, la secuencia, el acto no sirven para nada. Ya nos han presentado la historia, los héroes debilitados de capa caída y divididos, símbolo negativo. Y ahora viene el primer Deus Ex de la película. Es cuando algo, porque sí, salva la situación. Pues porque sí, la Capitana Marvel se encuentra con Iron Man y une de nuevo a los Vengadores por la providencia divina. Además, trae al Arpía Azul, que tiene cierta información sobre Thanos. El símbolo negativo de antes pasa a ser positivo. Continúa el acto con unos cálculos científicos de Rocket que desvelan la posibilidad del paradero de Thanos. Por lo tanto, nuestro ser van hacia allá a decirle a Thanos: nene, cambia esto, que no nos gusta cómo lo has dejado. Se encuentran con que Thanos ha destruido las gemas de poder y no se puede revertir el proceso. Símbolo negativo. Este es el planteamiento de la historia. Y ahora vamos hacia el punto de giro que hace que pasemos del primer acto al segundo. 5 años después, como si son 50, como si son 5 minutos. El caso es que es un poco después. Se nos muestra a los Vengadores totalmente divididos. Cada uno ha perdido su sino, cada uno está haciendo lo que le sale de los cojones y está actuando por su propio interés. Y ahora viene el punto de giro. Atención, aparece Ant-Man en la historia. Para él han pasado como 5 horas simplemente desde que se fue en el viaje en el tiempo y se encuentra con una situación desoladora. Al buscar respuestas, evidentemente, pues va a los Vengadores. Cuando se le presenta la situación, este tío, que es un científico, que es un genio, porque sabe viajar en el tiempo, ofrece un plan, les da esperanza y ahora, en vez de quedarse cada uno relamiéndose las heridas y hundiéndose en su propia miseria, deciden intentarlo una vez más, reuniendo al equipo y llevando a cabo un plan que consiga
recuperar lo que han perdido. Tenemos un símbolo negativo y ahora tenemos uno positivo. Bueno, y ahora vamos de lleno al acto 2. Este es el más largo. El segundo acto básicamente son nudos, son problemas a los que se van a ir enfrentando los personajes para que la historia avance y para que resuelvan tanto la trama principal como las subtramas secundarias que pueda haber. Empezamos el segundo acto con un símbolo positivo, la esperanza de reunir al equipo y llevar a cabo un plan. Van a visitar a Iron Man y él rechaza la oferta de volver a unirse porque está de capa caída, es un guerrero vencido, lo único que le preocupa es salvaguardar lo que le queda, que es su familia y a sí mismo. Por lo tanto, rechaza la oferta y pasamos del símbolo positivo al negativo. Entonces nuestros personajes, nuestros protagonistas pasan al plan B. Vamos a por el otro científico, el Hulk Banner, que por supuesto logran convencer porque el hombre tampoco estaba haciendo otra cosa, se estaba echando fotografías con los chiquillos en las cafeterías como un pervertido. Pasamos de un símbolo negativo a un símbolo positivo. Ahora Hulk está ayudándoles a resolver el rollo de los viajes en el tiempo, ¿vale? Vamos a destacar aquí la falta de humildad que tuvieron los guionistas. Citan películas clásicas que se basan en los viajes en el tiempo, hablan de que sus argumentos no sirven para nada y que el suyo es el único válido. Esto es un inciso, simplemente. Bueno, pues tenemos a Hulk y Ant-Man intentando resolver el problema de los viajes en el tiempo. Hacen pruebas, pero no consiguen, pero siguen teniendo problemas. Pasamos de positivo, tenemos a Hulk, a negativo. Tenemos un problema que no podemos resolver. Y aquí viene el segundo Deus Ex descaradísimo de la película. Iron Man está fregando los platos. Se moja una fotografía. Ya sé resolver los viajes en el tiempo. Trocotro. La credibilidad de la estructura siempre se va a justificar con que los personajes son extraordinarios. Aún así nos estamos aprovechando mucho de ello ya y se me están empezando a inflar los huevos. Hemos pasado del negativo, de no sabemos resolver los viajes en el tiempo, al positivo. Iron Man sí sabe, pero Iron Man no quiere volver con ellos. Es un símbolo negativo que teníamos de antes. Entonces habla con su mujer y su mujer le dice una frase cargada de subtexto, ¿no? Que es como leer entre líneas, que es que lleva toda la vida intentando que no se arriesgue por salvar a la humanidad y no lo ha conseguido, así que corre, socio, y salva a la humanidad, que es lo tuyo. Pasamos de un símbolo negativo a un símbolo positivo. Iron Man se une a los Vengadores. Hemos obviado a Thor y a Ojo de Halcón, por ejemplo, porque bueno, simplemente esas escenas van, le dicen tenemos un plan y vuelven. Todo resuelto. Vamos con el siguiente. Tenemos un plan y tenemos la herramienta para llevarlo a cabo. Positivo. Pero va a tener un antagonista durante todo el segundo acto. Solo tenemos un intento. Eso es lo que se llama nivelar las fuerzas opositoras. A partir de aquí la trama se endurece y aparte se divide como en pequeñas subtramas por grupos de personajes. El plan consiste en que tienen que viajar al pasado, hacia donde estaban las gemas, para recuperarlas y así volver a chasquear los dedos, pero esta vez para devolver la vida a la mitad de la existencia y supongo que para volarle los sesos al antiguo Thanos. Empezamos con Thor. En su trama principal, Thor debe superar su fracaso como protector de Asgard y como protector de la Tierra y aparte enfrentarse a su orgullo de guerrero. Thor empieza con ese símbolo negativo en cuanto a su madurez como superhéroe y a que no tiene la gema y acaba madurando en ese aspecto, ¿no? Superando su depresión que tiene como superhéroe y como guerrero. Él se encuentra con su madre y nadie como una madre para hacernos recuperar la confianza en nosotros mismos. Aunque el tío beber no deja de beber. Y aparte acaba cogiendo la gema que la coge Rocket. O sea, en este caso Rocket es una herramienta simplemente. Trama de Thor resuelta. Empezó en negativo y acabó en positivo. Y ahora vamos con la trama de Iron Man, de Hulk y del Capitán América. Empiezan en negativo, no tienen las gemas y no son personajes maduros todavía como superhéroes. Iron Man debe robarse a sí mismo, o sea, debe engañarse a sí mismo. Como el Capitán debe vencerse a sí mismo en combate cuerpo a cuerpo. Y Hulk debe vencer mediante la diplomacia a la hechicera, ¿no? a la guardiana de la gema. En este caso, las fuerzas opositoras están niveladas y el símbolo está negativo. Todos consiguen la gema, excepto Iron Man.
se añade un símbolo aún más negativo y se genera un nuevo nudo. Y en este nuevo nudo es donde van a terminar de madurar el personaje de Iron Man y del Capitán América. Se le ha escapado Loki con la gema, entonces por la frustración que ello conlleva, le hace que discuta con Ant-Man, que también los acompaña en este viaje. Entonces surge el nombre de las partículas Pym y Iron Man se acuerda de que esas partículas están en otro momento del pasado, por lo cual tienen un nuevo plan. El símbolo negativo pasa a positivo. Lo resuelven de una forma muy sencilla. Si hemos vuelto atrás en el tiempo para recuperar la gema y la hemos perdido aún así, pues viajamos un poquito más atrás en el tiempo y la recuperamos. Donde encima de todo, en un momento del tiempo en el que además tenemos las partículas Pym para volver. Muy bien pensado. Jeje. GG. Tanto Iron Man como el Capitán América deben enfrentarse un poco a los fantasmas de su pasado. En este caso Iron Man se encuentra con su padre y debe enfrentarse, ¿no?, a las ganas que tenga de decirle 4 cosas a su padre porque creía que era mal padre, y centrarse en su misión. Y el Capitán América debe enfrentarse al hecho de que en esa época estaba su amada, la que perdió porque acabó congelado en el hielo. ¿Dónde va a acabar congelado, amigo? No solo consiguen resolverlos, o sea, se centran en la misión y consiguen tanto las partículas Pym como la gema, sino que además el hecho de enfrentarse a los fantasmas de su pasado les hace madurar como personajes. Iron Man tiene una conversación reveladora con su padre en la que se da cuenta que su padre pues no era tan mal padre, en la cual le dice que hay que anteponer el bien común, el interés común, al interés propio, que es lo que Iron Man estaba haciendo desde el principio de la película. Además, el Capitán América, resistiéndose, ¿no?, a esa mujer, a ese amor del pasado, consigue poder vivir en el presente, que es lo que es un poco siempre el problema que ha tenido el Capitán América, que vivía mucho en el pasado. Pues ahora tenemos los personajes que no eran maduros al principio de su trama y no tenían las gemas. Ahora tienen las gemas y son maduros. Y ahora vamos con la subtrama que, aunque no lo penséis, es la más importante de todas las subtramas que se han generado en el segundo acto. Esta pertenece a Ojo de Halcón y a Viuda Negra. Bueno, vamos a decir también como personaje secundario a la arpía azul. En este caso, Ojo de Halcón y la Viuda Negra no saben ni pueden convivir con la pérdida, por eso son personajes tan pesimistas, tan negativos, y por supuesto pues no tienen las gemas. Doble signo negativo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para conseguir la gema y conseguir ese símbolo positivo, deben permitir que sacrifique uno de los dos. O sea, deben aceptar la pérdida. ¿Por qué se sacrifica la Viuda Negra en la historia y no Ojo de Halcón? Esto está, en mi opinión, muy bien resuelto. Porque si se sacrifica, aparte de que protege a su actual familia, que son los Vengadores, y a su amigo el Ojo de Halcón, aparte, el Ojo de Halcón puede recuperar a su familia y a su mujer. ¿Se me entiende o no se me entiende? Acabando la trama, los dos aceptan la pérdida y tienen la gema. Signo negativo, doble signo positivo. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora tiene que ocurrir algo, porque si no ocurre nada, pues vencen al malo y se acabó. En el transcurso de esta trama se genera un nuevo nudo muy importante, que es el que hace que exista un tercer acto tan épico y tan glorioso, con ese anticlímax y con ese clima tan exuberante. La arpía azul es una especie de androide o de droide creado por Thanos. Como comparte conciencia con la arpía azul mala, vamos a llamarla la buena y la mala, pues Thanos consigue enterarse de los planes, porque todo esto está ocurriendo sin que el pobre Thanos del pasado, ese pobre hombre, supiera nada. Las fuerzas opositoras están niveladas. Bueno, los superhéroes han madurado y tienen las gemas. Los símbolos negativos se han transformado en positivos. Ahora surge un nuevo nudo. ¿Cómo hacemos para usar el guantelete? Se conoce que Hulk, ¿no?, es pura irradiación gamma. El caso es que lo que hace daño al usar el guantelete es lo que más puede resistir Hulk. Hemos resuelto ese nudo, se pone el guantelete, clica, se le queda así un poco la barba quemada y el brazo se le queda un poco contracturado, pero hemos recuperado las gemas y hemos devuelto a la mitad del universo, de la existencia, a la vida. Hemos ganado, símbolo positivo. Esto es el anticlímax. Han salvado a la humanidad, que todo parece salir bien, pero hemos dejado dos símbolos negativos. Que Thanos conoce los planes y que han capturado a la arpía azul, que ha regresado de infiltrada con los superhéroes. Tenemos dos símbolos negativos que hay que resolver y por eso se genera un nuevo nudo
y por eso seguimos teniendo película. La tenemos. Aparece Thanos. Trocotro. Y esto, amigos míos, es el segundo punto de giro. Es lo que hace que la historia vaya hacia el clímax, hacia el tercer acto y al resolverse. La verdad que el guión está siendo una cosa bien hecha. Y entramos en el tercer acto. Empieza con doble signo negativo, con la arpía azul infiltrada yendo a recuperar el guantelete, y con Thanos, que ha encontrado a los héroes y se va a enfrentar a ellos y los va a destrozar mientras espera a que le traigan su guantelete. Pero el nudo que se generó cuando se descubren los planes de los superhéroes es un arma de doble filo, porque ese mismo nudo también hace que se descubra lo que va a hacer Thanos. Entonces Gamora, que sabemos que es una buena persona, al final son todas buenas personas menos el pobre Thanos, me cago con 10, hace que recapacite sobre su lealtad. Entonces libera a la arpía azul buena y juntas detienen a la arpía azul mala y recuperan el guantelete. Símbolo negativo pasa a positivo, resuelto. Ahora viene el enfrentamiento entre Thanos y los Vengadores. Bueno, vamos a obviar toda la pelea, ¿no?, que tienen contra Thanos, y vamos a resumirlo en que pierden contra Thanos. Pasamos del símbolo positivo, en el que estaban convencidos de vencerle, estaban maduros y estaban preparados para derrotarlo, y pierden contra él, ¿no? Les está derrotando, no llegan a perder definitivamente, pero les está derrotando. Y además añadimos un nuevo nudo. Thanos se le han hinchado los huevos y ha dicho: mira, si antes todo esto es porque iba a destruir la mitad de la humanidad, ahora los quiere destruir a todos. Tenemos un nuevo símbolo negativo y un nuevo nudo. Aparece todo el ejército de los malos, y aparece en una escena grandísima, épica, en la cual todas las fuerzas del mal dispuestas a destruir la creación se enfrentan a todas las fuerzas del bien unidas, dispuestas a defenderlo. Ese es el clima de la película y no otro. El objetivo es el de tu ejército contra el mío, y mientras tenemos que enviar el guantelete al pasado. Ese es el símbolo negativo que hay ahora, que el guantelete está al alcance de Thanos. Aparece la Capitana Marvel, que tiene superpoderosa, para coger el guantelete y llevarlo hacia la máquina del tiempo, que es una furgoneta con un guiño un poco humilde, no hacia el DeLorean. Tenemos a la Capitana Marvel, que ha conseguido ese símbolo negativo en positivo, porque ella puede llevar el guantelete hacia la máquina del tiempo. Pero Thanos destruye la máquina del tiempo y se hace con el guantelete, símbolo negativo. En ese momento tan perdido, en el que Iron Man está cerca de Thanos, mira al doctor, al ginecólogo Strange y le mira como diciendo: tienes que morir. Él ya ha madurado, ya sabe que tiene que sacrificarse por el bien común, y lo va a hacer. Y lo hace. Consigue arrebatarle el guantelete y lo destruye con el chasquido. Hemos convertido los símbolos negativos en positivos. En este proceso muere Iron Man, la redención final, ¿no?, del personaje que se sacrifica por salvar a toda la existencia. Aquí acabaría la película, ¿vale? Todo lo que viene después son pequeñas subtramas que, como fan de la serie de películas y del universo de Marvel, pues tienen la cortesía de resolverte para que no te quedes en tu casa pegándole pollazos a las estanterías. Vamos a concluir la sección de los tres actos diciendo que las escenas son todas muy útiles, están bien ejecutadas, porque no solo resuelven los nudos de manera creíble, sino que hacen avanzar la historia hacia adelante. Lo importante es que una escena no ocurra porque sí, que ocurra para que la historia avance hacia adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes. Lo vamos a dividir, evidentemente, los principales y los secundarios. Vamos con los principales. El Capitán América, que es el líder por antonomasia, ¿no? Es el que aporta ese valor y determinación cuando el resto no tiene. La piedra angular que los va a unir siempre a todos. El Capitán América, que siempre es lo que ha sido siempre ese personaje. Está ok. El personaje de Iron Man es el guerrero derrotado, ¿no?, en batalla, vencido en batalla, que deja que su espada se oxide en la vaina. Y además es un salvador que niega su sino de salvador, hasta que los acontecimientos de la historia le hacen comprender que tiene que anteponer el bien común al bien personal, que es lo que ha definido a Iron Man, ¿no?, desde siempre, ¿no?, ese interés personal, ese egoísmo.
Y va siendo en esta película el personaje más humilde y el que más se sacrifica, ¿no? De todo, porque es el que finalmente da su vida por toda la existencia. El personaje de Hulk es un personaje pues confuso, ¿no? De manual. Piensa que la mejor manera es retener ese poder hasta que al final los acontecimientos de la historia lo llevan a saber que ese poder es una fortaleza. Siendo un personaje principal tiene muy poca relevancia en la historia realmente, ¿no? Solo ese momento del guantelete. Así que Thor, al igual que Iron Man, pues es el personaje, ¿no? Vencido en batalla. Es un personaje debilitado, es un personaje fuerte, pero que está debilitado psicológicamente. Lo reducen todo, ¿no? A que te encuentras con tu madre, te dice, niño, si tú vales mucho y ya es Thor de nuevo. Entonces, el personaje de Thor, que a mí me gusta mucho, pero en esta peli, finalmente los dos personajes principales que nos faltan, Ojo de Halcón y Viuda, los vamos a decir juntos porque son el mismo personaje. Son personajes de redención, personajes que se han portado muy mal en el pasado, etcétera, 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 que al final pues consiguen la redención. Uno se sacrifica y el otro acepta el sacrificio y se vuelve muy bueno. Estos personajes están ahí, en la línea. Ahora vamos rápidamente con los personajes secundarios. Rocket. Básicamente es una herramienta, es un personaje que en unos momentos clave tiene que decir lo que tiene que decir para aportar la información o la utilidad necesaria para que la historia avance. El personaje de Arpía Azul, en mi opinión, debería haber sido un personaje principal, pero eso, no es un personaje principal porque no te lo presentan como tal, pero tiene mucha importancia, es otra herramienta y de hecho es una gran herramienta, tanto la que genera el avance inicial, la que le da la información de Thanos, como la que genera el nudo final que va a llevar al enfrentamiento entre Thanos y los demás. Es un personaje secundario muy bueno, pero tan bueno que debería ser principal. La Capitana Marvel es un personaje Deus Ex, un personaje que sirve para cuando no se lo puede hacer nadie, cuando todo está perdido, cuando no se puede solucionar algo, viene ella y te lo soluciona. Es el Calgón de los superhéroes. Y finalmente War Machine. War Machine es una mierda. Ahora vamos a hablar del antagonista. Es el mejor antagonista creado en toda la historia de los superhéroes, o sea, del cine de los superhéroes, creo, en mi opinión. Es el héroe de su propia historia. Y de hecho, Thanos está convencido de que es el héroe de su propia historia, porque él tiene una motivación. Él no es malo porque sí. Él piensa que una manera de arreglar todos los problemas del universo es destruir a la mitad. Y lo piensa sinceramente, de corazón, sin maldad ninguna. Pero no por su interés, sino por el interés del universo. O sea, es un villano que funciona por el interés común. ¡Tócate la polla! O sea, él es malo solo porque los buenos no quieren, que están en desacuerdo con él. Es un ser omnipotente. Le da ese equilibrio, ¿no?, de las fuerzas opositoras. Entonces le da sentido a que la única diferencia entre el poder de los superhéroes y el poder de Thanos sea el guantelete. Y por eso el guantelete del infinito tiene la importancia que debe en la historia. Gracias a Thanos, toda la historia tiene sentido. Fíjate si es bueno el antagonista. Este personaje es el mejor de toda la película. Vamos a hablar de la naturalidad de los diálogos, ¿no? De si los personajes tienen su propia voz. En esta película, los diálogos es lo que peor está construido, la verdad. No quiere decir que esté mal construido, pero es lo que peor está construido. Puesto que la mitad de diálogos son para mascarte la película, para decirte voy a hacer. Y la otra mitad, de esa mitad, la mitad son chistes absurdos, malos, estúpidos, llenos de clichés y de cosas que ya incluso de chistes malos que ya han contado en otras películas. Los que tienen su propia voz la tienen muy bien, que por ejemplo puede ser Iron Man o puede ser Capitán América y por supuesto Thanos. Otros, sin embargo, o sea, es que no tienen voz ninguna, de hecho pierden su esencia, ¿no? Como puede ser Thor, ¿no? Como lo tratan, como el diálogo trata al personaje en esta película, que lo hace ser un chorica de mierda. O War Machine, ¿no? Que acaba siendo pues un tío serio que gasta bromas, ¿no? Y para eso veo Brooklyn Nine-Nine. Los diálogos tienen subtexto. El subtexto básicamente es leer entre líneas. Es lo que no se dice, por así decir. Es como cuando en las películas, la típica escena de que una chica te dice subes a casa y te tomas un café por la noche, o sea, lo que quieres es follar, ¿no? La película carece prácticamente de subtexto, o sea, tiene muy poco, porque como ya he dicho antes, los personajes, parte del diálogo se basa en decirte lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y no se insinúa nada. Bueno, finalmente concluimos que la película es buena a nivel técnico de guión. Estamos analizando el guión, entonces si te ha gustado la película, en cuanto a guión se refiere, es por lo que hemos descrito anteriormente, en mi opinión. ¿Te
acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste. Te engañé.